Recording is on. Listo, adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Osvaldo y como ya se dijo el profesor Siles, este proyecto eléctrico se trata del desarrollo de un algoritmo para el rastreo de marcadores faciales de captura de movimiento utilizando grafos bipartitos. En primera instancia, quisiera agradecer al doctor Francisco Siles por ser el profesor guía y a los ingenieros lectores, que son la ingeniera Natalia Barca y el ingeniero Juan José Delgado, por acompañarme en este proyecto. En la parte introductoria vamos a hablar de la motivación de este proyecto. Una de las motivaciones es una persona que fue como Stephen Hawking, que según nos dice Fernández y Tamaro, en 1963 él tuvo un accidente en una sesión de patinaje sobre hielo, lo que le dejó el trastorno degenerativo neuromuscular conocido como ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Y en esto es en lo que me motivo, porque ver una mente que fue tan importante con tantos conocimientos que nos dio, estar atrapado en un cuerpo sin poder comunicarse con el exterior. En este caso, Hawking pudo ingeniárselas para comunicarse por medio de su computador, pero muchas otras personas que están con este mismo padecimiento no tienen oportunidad de comunicarse efectivamente con las personas. La esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad que causa una parálisis del cuerpo, lo que deja básicamente como una mente funcional sin poder hacer uso del cuerpo. Entonces, esto puede quitar muchas oportunidades a las personas debido a que no pueden moverse, no pueden hacer casi que nada por ellos mismos. Sin embargo, esas mentes podrían aprovecharse de muchas maneras. En eso se concentra el proyecto Teriza, que es el sistema inteligente telerobótico para pacientes con ELA, que es esclerosis lateral amiotrófica. Y la finalidad es hacer que las personas con ese tipo de enfermedad u otras que tengan parálisis momentáneas, de algún accidente o algo, que las personas en el momento no puedan moverse eficientemente, puedan comunicarse por medio de un avatar en una computadora. Para esto necesitamos tener un reconocimiento facial eficiente de la persona y poder interpretar los rasgos y las facciones que está dando en el momento. Ahora, el objetivo general de este proyecto es el desarrollar un algoritmo para el rastreo de marcadores faciales de captura de movimiento utilizando los grafos bipartitos. Los objetivos específicos es hacer una investigación bibliográfica sobre los marcadores faciales, el entorno de programación que vamos a utilizar y todo lo relacionado a la arquitectura de los datos. El segundo objetivo es estudiar el entorno de programación óptimo. En primera instancia se tenían las opciones de utilizar C++ o Python, y se debía hacer un estudio para escoger uno de los dos según las necesidades del proyecto. El tercer objetivo es desarrollar el algoritmo para la validación y el rastreo de los marcadores faciales. El cuarto objetivo es la validación de los datos obtenidos, probar el proyecto y verificar que el software tenga una eficacia bastante alta. Y como último sería la divulgación científica del mismo. Ahora, en el marco teórico es importante conocer qué es la captura de movimiento, también conocida como MoCap por sus siglas en inglés, de Motion Capture. Es el utilizar algún tipo de artefacto tecnológico, sea una cámara, sea un sensor de movimiento, y lograr captar el movimiento de un objeto o de una persona y que el computador pueda entender esos datos que estaba obteniendo y poder hacer con él cualquier cosa, como en el ejemplo del proyecto Teriza, es capturar el movimiento y hacer que el avatar se mueva. Luego, los marcadores faciales son guías que se ponen en el rostro para que ya la cámara pueda detectar con mayor facilidad y eficiencia los movimientos en las facciones que pueda hacer la persona en el momento. Los grafos bipartitos son datos que se pueden dividir en dos grupos y los cuales tienen conexiones entre ellos
pero no tienen conexiones entre los mismos miembros del mismo grupo. Como se ve en el ejemplo, los puntos que están en la parte U tienen conexiones con los de V, pero no entre ellos mismos, ni U con U, ni V con V. Eso es importante porque así es como vamos a tratar los datos y nuestros grafos van a ser cada uno de los frames del video que se capturó. Ahora, el algoritmo para el rastreo de marcadores faciales. Eso es una pequeñísima parte de cómo se ven los datos que nos da el sistema de captura de movimiento. Como se puede observar, es bastante densa la cantidad de datos. Acá es un poquito los primeros 9 frames y podemos observar acá que la distancia en tiempo que hay entre cada dato es de 0.016 segundos, o sea, es muy poco tiempo. Entonces, una de las partes que queremos verificar es que el cambio en las coordenadas de cada uno de los marcadores no sea muy brusco, porque al ser tan poco tiempo, la persona no debería poder moverse tanto, o sea, no podría tener tanta velocidad. Entonces queremos que los datos sean concisos con un movimiento real. Ahora, esta es la graficación de tres marcadores faciales en las coordenadas X, Y, Z, o sea, teniendo en semitonos azules los del marcador 1, en tonos verdosos y amarillos el marcador 2 y en tonos rojizos el marcador 3. Lo que quiero ejemplificar con este gráfico es el comportamiento que se quiere que tengan los datos, que es un comportamiento lineal, y si varían, que varíen muy poco. Ahora vamos con la validación de los datos. Para validar los datos se utilizó una variable de robustez, la cual es el valor umbral que vamos a aceptar entre la diferencia del dato con el dato anterior. Entonces nosotros vemos el dato y el siguiente, y lo que revisamos es esta variación, que el valor absoluto de esta variación no sea mayor a nuestro umbral para obtener para poder validarlo como un dato válido. Ahora, para el reemplazo de errores se daría cuando la diferencia es más grande que nuestro valor de umbral. Entonces tenemos que calcular cada una de las variaciones que hay 4 datos atrás, comparar el dato 4 con el 3 con el 2, el 2 con el 1, para poder cambiar este dato n en el que estamos situados nosotros, porque ya lo detectamos como un dato erróneo. Al hacer esto, al tomar tantos datos atrás, aseguramos una eficacia muy cercana al valor que se esperaría que tuviera el dato. Y luego, ya después de haber calculado la variación aproximada, que sería el promedio de esas 3 variaciones, lo que hacemos es que al dato anterior le sumamos o le restamos esta variación dependiendo del comportamiento que tenga. Si vemos que los datos tienden a crecer, entonces esa variación aproximada se le va a sumar, y si en caso contrario se le va a restar. Ahora, este es un fragmento del código donde se ve que recorre el archivo separado por comas, por filas y columnas. Acá podemos ver donde se busca el valor absoluto de la diferencia del dato en el que estamos con el dato anterior y se compara con el parámetro de robustez, que sería el valor umbral. Cuando esta diferencia es mayor que la robustez, en pantalla se nos va a imprimir error, se nos va a imprimir la línea y la columna donde está el dato, y se van a proceder a calcular las 3 variaciones que mencioné anteriormente, la variación promedio, y luego se verifica si el dato va creciendo o va decreciendo para calcular el dato nuevo aproximado. Una vez calculado ese dato, se va a imprimir el dato real, el que vamos a cambiar, el erróneo, y el dato aproximado. Ahora vamos a los resultados y a la discusión. Esta es una primera validación donde se valida un archivo que está correcto. Se ve que la validación empieza y termina sin problemas. Ahora vamos a hacer pruebas sintéticas. Aquí se modificó el grado del umbral tal que detectara todos los datos como que si estuvieran erróneos, para ver la eficacia de la aproximación. Y como podemos observar, el dato real es el primero y el dato aproximado el segundo, y la aproximación que realizó el software es
sumamente cercana, teniendo esta como variación mayor, que es 0.0001 unidades. Es realmente poco, porque ya los otros son con exponenciales a la -5. Lo que considero que es una eficacia bastante buena para lo que se quiere. Ahora, una siguiente prueba sintética fue el modificar un dato, que a este dato que tengo marcado acá en la fila 17, columna 3, le añadí 8 unidades. El dato real sería -1,693836. Ahora, al pasar por el software de validación, nos muestra la línea y la columna en donde está el error y nos aproxima el dato. Vemos que en este caso el 8 es el número que debería haber eliminado nada más, porque son las 8 unidades que yo le añadí, y la eficacia es bastante real, o sea, es muy aproximado. Vea que todos los decimales prácticamente son iguales, a excepción del último. Entonces esto demuestra que el programa es realmente eficaz. Luego, así es como se vería una gráfica de los marcadores cuando introduciendo errores. Vemos que el comportamiento lineal queda totalmente destruido y hay varios picos. Eso es exactamente lo que no queremos, porque si estos datos los estuviera leyendo el avatar, en estos momentos los marcadores saltarían y el avatar no sabría qué hacer, o se distorsionaría totalmente la imagen. Ahora, en la parte de conclusiones y recomendaciones y trabajo a futuro. Como conclusiones, se nota que el papel de los marcadores tridimensionales es muy importante. Esto debido a la ayuda que le proporciona al software de captura de movimiento para dar seguimiento a los puntos en específicos y no tener que estar buscando tonalidades en un video, que es un poco más engorroso, porque dependiendo de la luz puede que el punto se pierda. Luego se decidió utilizar Python debido a la gran cantidad de datos que se manejan. Python es un excelente entorno de programación para esta tarea. Y de igual manera se utilizó la biblioteca Pandas porque facilita muchísimo el poder manejar datos de archivos separados por comas que sean muy grandes. Y por último, la gran eficacia del programa debido a las pruebas que se hicieron y a la aproximación tan cercana que tiene con el valor real. Ahora, como recomendaciones y trabajo futuro, sería hacer que el programa escriba un nuevo CSV con los datos corregidos y así no tener que corregirlos a mano. Esto no se puede implementar debido al corto periodo de tiempo que se tenía para realizar el software. Luego, realizar una programación en paralelo al algoritmo ayudaría a que a computadores que tengan procesadores con muchos núcleos, o inclusive que tengan un procesador gráfico que sea más potente que el procesador general de la computadora, puedan correr el software en esos procesadores y así aumentar en demasía la eficiencia del programa, haciendo que sea más rápido. Luego, la utilización de grafos multipartitos es una mejora notable que mejoraría un poco más la eficacia, porque en vez de tomar solo dos grupos, que sería el dato anterior y el dato en el que estamos, podríamos tomar varios grupos, tomar dos datos atrás y hacer una comparación entre ellos, o inclusive tomar los tres datos, las tres coordenadas del marcador y revisar que el movimiento sea real. Luego, otra mejora que se le podría hacer es utilizar una distribución de probabilidad basada en datos, que sería ir utilizando, en vez de solo el marcador en el que estamos, utilizar varios marcadores y así ver que el movimiento sea un poco más real. O sea, no que tres marcadores se me estén moviendo hacia la derecha y un marcador se esté moviendo hacia la izquierda en el mismo frame. O sea, aunque el movimiento hacia la izquierda sea real para él solo, si lo comparamos con otros marcadores y vemos que la mayoría se mueven hacia la derecha, y podemos ver que ahí puede haber un posible error, de que ese marcador por alguna razón se movió donde no debía moverse. Utilizar esta distribución de probabilidad basada en datos nos podría ayudar en eso. Y la última mejora que se podría realizar es utilizar un weighted moving window average, ya que nosotros estamos utilizando sin el peso. Cuando hacemos el reemplazo de los datos, utilizamos las tres variaciones anteriores
pero les damos el mismo peso. Una mejor interesante de estudiar sería darle más peso a la más cercana, o sea, a la inmediatamente antes del error, y ver a ver qué mejoras nos da. Luego, esta es la bibliografía que se utilizó para el trabajo. Y esta sería la exposición. Aquí ya pasaríamos a la sección de preguntas. Osvaldo, muchísimas gracias por la presentación y por ajustarse tan precisamente al tiempo. Yo le voy a ceder la palabra a la ingeniera Natalia Barca para que ella realice sus preguntas, por favor. Ok, ¿me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ok. Quería ver si podías hablar un poco más como a detalle de las pruebas que hiciste, porfa. De las pruebas que hicieron. Okay. Ajá. Okay, la primera prueba de esta se utilizó un parámetro de robustez de 0.005, ya que se vio que en promedio el cambio que se tenía era de 0.48, entonces decidí redondearlo a 0.5 para ver cómo se comportaba el programa. Y aquí se ve que en este archivo que se analizó no había problemas. Ahora, en esta primera prueba sintética, lo que hice fue modificar el valor del umbral, o sea, lo puse muy pequeñito, o sea, poner 0.000005 para que todas las variaciones fueran erróneas, o sea, se detectaran como mayor a la variación de umbral que yo estoy poniendo. Y también se modificó el programa para poder hacer la comparación del dato real, que sé que ya está bueno, porque es la prueba que se hizo anteriormente, y ver si mi aproximación estaba muy cerca del valor. Y quedó bastante bien. Ahora, la tercera prueba que se realizó fue esta, de modificar un dato para ver cómo es que lo corregía. Y la modificación fue controlada debido a que solo le añadí 8 unidades para ver qué tan bien lo aproximaba. Y acá se ve, digamos, que el dato que aproximó sí está bastante cercano a lo que debería ser, porque este dato, el dato real, lo que hay que quitar es nada más este 8, y el programa lo hizo bastante eficazmente. También tengo otra prueba acá en video, la voy a mostrar, donde modifico el valor de umbral para que se vea cómo funciona el programa. Digamos, acá tengo un umbral de 0.0046. Acá el programa corre sin errores. Voy a adelantarlo un poco. Ahí. Ahora modifico a 0.0036. Y aquí al final sí me va a detectar unos errores debido a que la diferencia es mayor que esta, que es bastante pequeña. Ahí empieza a verlos. Ahí están, digamos, línea 991, columna 64, columna 10, y ahí se ve cómo el programa aproxima un valor que debería ser menor que debido a que estamos reduciendo la diferencia por el umbral. Ok, perfecto. Ahora sí me queda súper claro. No, eso era lo único, como que yo quería dar un poco más las pruebas que ha realizado. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Ahora le cedería la palabra al segundo lector, al ingeniero Juan José Delgado. Adelante, por favor. Okay. Bueno, muy buenas tardes. Primero que todo, felicitarlo, Osvaldo, por la presentación y por el proyecto. Está muy bien, muchas felicidades. Mi pregunta, bueno, tengo un par, están un poco relacionadas al tema del cálculo de la robustez. ¿Me puede volver a explicar cómo es que lo está calculando? Entiendo que es de forma manual. Vos hiciste un análisis de los datos de los primeros frames y a partir de eso calculaste la robustez, o es que tenés un método automático que te permite calcular la robustez. No, debido al tiempo no se hizo el método automático para que él se actualizara la robustez solo. Lo que se hizo fue que se realizaron pruebas, o sea, empíricamente se buscó el valor de robustez donde
los datos funcionaran, o sea, que no fuera muy grande. Porque entre más pequeño sea este valor, los datos, el movimiento va a ser más cercano, o sea, va a ser un poco más fluido. Entonces, vi que en promedio las diferencias estaban entre 0.0046 o 48. Por lo que decidí las pruebas hacerlas con un parámetro de robustez de 0.005 unidades, que ese es mi punto de umbral. Ok. Y para hacer ese cálculo manual, ¿utilizaste los primeros 50 frames o los últimos o cómo fue que lo hiciste? Lo que hice fue que analicé un archivo, el primero que estaba correcto. Empecé a cambiar el valor de robustez, irlo haciendo más pequeño hasta el punto en que ya me empezara a tirar múltiples errores. Ya cuando bajé a 0.45, ya la cantidad de errores era bastante grande. Sabemos que aquí en el video que mostré acá salían muchos errores ya. Entonces lo que hice fue redondearlo al número entero siguiente. Ok, sí, yo creo que eso podría ser un trabajo futuro, ¿verdad? Como vos lo mencionaste, el tema de automatizar esa parte del cálculo de robustez. Hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? También de cómo calcularlo, si lo estás utilizando basado en la data, qué frames vas a utilizar. Lo digo porque, por ejemplo, cuando se hacen grabaciones, por lo general, los primeros frames son de prueba, la persona no se está moviendo, está en una posición T o está en una posición neutral. Entonces, por ejemplo, si utilizaras esos datos para calcular un umbral, vas a tener un umbral muy pequeño porque ahí no hay variaciones y ya cuando hace el movimiento, pues te podría empezar a dar conflicto. Entonces, como para tomar en cuenta eso. Y también un poco relacionado al tema de la robustez. Sé que, como dijiste, está manual y un siguiente paso sería automatizarlo, pero pensando en si tuvieras que automatizarlo, ¿tenés alguna idea de cómo lo harías y cómo contemplarías, por ejemplo, las variaciones que se pueden dar en el usuario al cual estás analizando? O sea, que van a ser diferentes usuarios, cómo tomar en cuenta esas variaciones o que van a ser diferentes movimientos, ¿verdad? Es un único umbral para cualquier archivo, calcularías un umbral por archivo, por usuario. ¿Tenés alguna idea de cómo podrías automatizar eso? Sí, eso se podría corregir utilizando los grafos multipartitos. En vez de solo utilizar una coordenada y calcular ese valor, sería decirle al programa que considere el movimiento de todos los sensores en el frame y que vaya actualizando su punto de umbral, teniendo en cuenta el movimiento que están teniendo todos. O sea que en vez de fijarse solo en que si es mayor el movimiento a este punto, en vez de fijarse en eso, fijarse que sí, todos los sensores se están moviendo a una velocidad similar, o sea, en promedio sea parecido, y no tomarlos como separados, sino tomar todos los sensores como un todo, y que el programa se vaya actualizando solo dependiendo de estos datos. Ok. Sí, eso también es importante. Como nos mostrabas ahora el archivo CSV, a como está ahorita, cada columna, bueno, es un marcador en el eje X, el eje Y, el eje Z, ¿verdad? Entonces, también tomar en cuenta eso a la hora de calcular el umbral, porque tal vez no tengamos un mismo umbral en un movimiento en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y tal vez tengas, ¿verdad? Estoy asumiendo, tal vez tengas que tener diferentes umbrales dependiendo si estás revisando los datos en el eje X, en el eje Y o en el eje Z, ¿verdad? Más en este caso que son gestos faciales que tal vez en el eje Z no tengamos mucho movimiento, pero sí en el X y en el Y, por dar un ejemplo. Pero no, súper bien la respuesta, perdón. Y mi última pregunta estaba un poquito más enfocada en si me podrías explicar cuál sería el aporte de tu proyecto, de este proyecto, ¿verdad? Al proyecto más grande que nos mencionaste, Teresa, ¿cuál sería este pequeño aporte que estaría dando este proyecto para cumplir esa meta de tener el Teresa funcionando? El aporte que yo le veo es más que todo eliminar lo que vendría siendo o sea, si encontramos picos de este tamaño o inclusive picos más pequeños, la idea es que el software los elimine todos, porque si nos ponemos a ver, digamos, tenemos el avatar funcionando en este momento y el avatar se está moviendo como un rostro,
y en ese frame muestra un pico en un sensor, eso podría ser que el avatar ya sea que haga un movimiento como tipo vibratorio, o sea, como que intente irse para un lado y después se devuelva en el siguiente frame. Entonces la animación no se vería tan fluida. Lo que quiero evitar con ese software es exactamente eso, hacer que la animación sea un poco más fluida, teniendo ya los datos validados que van a tener un comportamiento real del movimiento. Ok, buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, don José. Yo tenía un par de preguntillas. La primera es, ¿cuál crees que fue el problema con el CSV para terminar de escribirlo? Si nos puedes comentar un poco esa experiencia, qué probaste, qué funcionó, qué sería el paso inmediato a resolver para que ya tengamos un sistema que escriba el resultado ya corregido. Ok, para eso voy a ir a fijarme acá en el archivo. Por ejemplo, si ven, el CSV primero trae un encabezado que aún falta un poco más de está el encabezado, y luego ya empieza la validación de datos. En las pruebas que yo hice, sí logré imprimir todo esto, la parte que es el encabezado, pero a la hora que no tenía que leerlo como un todo, sino que tenía que leerlo por decir algo, celda por celda, dato por dato, ningún dato era compatible con el operando para imprimir a CSV de pandas. Intenté convirtiendo los datos en string, no funcionó. Intenté convirtiendo los datos en caracteres y hacer cadenas de caracteres y mandarlo uno por uno, todos los decimales, no funcionó. Intenté convertirlos en objetos y tampoco funcionó. Entonces, debido al corto periodo de tiempo, no se pudo corregir esa parte. Varias personas ya aquí al final, digamos que se seguía preguntando ya después de haber terminado el proyecto, me recomendaron el no escribir el CSV por partes, sino que escribir un solo objeto con todos los datos y luego ya al final, cuando finalice la validación, mandar el objeto como un todo a imprimirlo en un CSV. Esa parte no la he probado porque ya estaba fuera de tiempo, pero puede ser una solución para este problema. Perfecto. Luego, la otra consulta que tenía es, usted mencionó como uno de los posibles mejoras a su trabajo utilizar un grafo bipartito en lugar de un multipartito en lugar de un bipartito. No sé si me puedes resumir otra vez brevemente la mejora o las mejoras inmediatas que tendría usar esto, ¿verdad? Versus un bipartito. Como vemos, digamos, en estos dibujos, que son dibujos de grafos multipartitos, en el anterior solo estábamos tomando, digamos, la coordenada, por decir algo, la coordenada X anterior y la coordenada X que sigue. En este caso, utilizar grafos multipartitos, lo que podríamos hacer es utilizar ya sea las 3 coordenadas de un solo sensor, o como en que estos sean las coordenadas de un sensor comparadas con todos los otros sensores, y así evitar el problema que mencionó Juan José del valor de robustez, sino que en vez de utilizar un parámetro de robustez fijo, que el programa se actualice dependiendo del movimiento de todos los sensores como un todo, y no que tome cada sensor por separado. Eso aumentaría bastante la eficacia. Qué bueno. Ahora que menciona eficacia, me lleva a la última pregunta. ¿Qué nos puede mencionar acerca de la eficiencia de su algoritmo? La eficiencia del algoritmo, para mí, en este momento es aceptable, porque si vemos el video, o sea, si bien se dura su tiempo en correr, no es tampoco muchísimo. Sin embargo, si se hiciera una programación en paralelo, en procesadores que tengan mayor cantidad de núcleos, el tiempo de ejecución se reduciría bastante y eso aumentaría muchísimo la eficiencia. Ok, y la última recomendación, bueno, yo le pasé el documento con un par de observaciones, supongo que Natalia y Juan José hicieron lo mismo, entonces para tal vez tomarlas en cuenta para la versión final. Y quizás podría agregar unos datillos medidos de correr su programa con varios datos de entrada, anotar el tiempo que duran y agregar una tablilla en resultados, simplemente como para que quede ahí, digamos, escrito. Ahora, si alguien va a hacer la parte en paralelo, que tenga algo contra qué compararse.
Perfecto, sí, esas eran mis preguntas y observaciones. No sé si alguno más de la audiencia quisiera consultarle algo al estudiante. Aquí en el chat, por cierto, Daniel Lázaro tuvo que retirarse, pero le dice que muy buena presentación. Muchas gracias. No sé si Marco, Noelia. Ok, si no, entonces pasaríamos a la etapa de deliberación. Entonces, si gustan, nos esperan un momento aquí en este mismo canal y ahorita regresamos para que no se salgan de este canal. Ya casi volvemos. Sí. Bien. Voy a parar un momento la grabación.